Hola, buenas noches a todos los que se han conectado ya. Vamos a dar 5 minutos para esperar que se terminen de conectar todos. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. A nombre de Patria Unida queremos darles la bienvenida y agradecerles que nuevamente nos acompañen en estos webinars de materia cultural. Por respeto a quienes se han conectado con puntualidad, daremos inicio. Para esto, Mike, quiero agradecerte a nombre de Patria Unida y de todo el equipo por abrirnos el espacio y compartirnos de tu sabiduría y todo lo que has estudiado en el tema de políticas identitarias. Esta noche, quien moderará nuestro webinar es María Cecilia León Sterling. Ella es licenciada en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Ha realizado un curso en Economía en la Universidad de Chicago y un curso en Instituciones Internacionales en el Centro Universitario Villanueva de Madrid. Colaboró en la revista El Mundo de la Educación. Actualmente es coordinadora de proyectos en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Panamericana Campus México. Es columnista de Patria Unida y colabora en el equipo de la Fundación. Ceci, muchas gracias también por acompañarnos. Hasta aquí yo me despido, les agradezco y les dejo a ustedes el espacio. Muchas gracias. Alice, muchas gracias y qué gusto saludarlos. Y pues bueno, para empezar, presentar a Mike, que nos acompaña hoy. Él es Senior Fellow en The Heritage Foundation. Escribe sobre política de identidad, teoría crítica y teoría crítica de la raza, entre otros temas como multiculturalismo, asimilación y nacionalismo, y también de política exterior en general. Él pasó cerca de 20 años como periodista y 15 de ellos cubriendo desde Europa, Asia y América Latina. Dejó el periodismo para unirse en la administración del presidente George Bush, donde fue redactor de discursos para el presidente de la Comisión de la Bolsa y Valores y antes de pasar a la Oficina Europea del Departamento de Estado. También fue miembro de la Comisión 1776 durante la administración de Donald Trump.
González, quien se incorporó a Heritage en marzo de 2009, se convirtió en Senior Fellow en junio de 2014 y Chair Fellow en 2019. Es escritor y orador público con amplia experiencia. Ha escrito para National Affairs, The American Interest, Foreign Policy, City Journal, The Wall Street Journal, The Washington Post, entre otros medios, además también de redes y estaciones como Fox, The Voice of America, Televisión Española y Canal Plus. Tiene una licenciatura en Comunicaciones de Emerson College y una maestría en Administración de Empresas de Columbia Business. Y pues bueno, hoy nos está acompañando aquí Mike. La dinámica va a ser que él primero nos va a dar una breve presentación sobre lo que son las políticas de identidad y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que pueden ir poniendo en el chat. Es pues realmente interesante entender lo que Mike ha estudiado, todo lo que Mike nos va a ir platicando en el marco de lo que pasa en México. Entonces, para poder pues aportar y sacarle jugo a esta sesión, si quieren ir dejando también los comentarios sobre cómo ven esto desde su entorno, desde su profesión y desde lo que está pasando en el contexto mexicano. Y pues bueno, podemos ir empezando con la sesión. Mike, muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Muchas gracias, Alicia, por haberme invitadome y que estoy muy contento de ayudar al think tank mexicano Patria Unida. Y muchas gracias, Cecilia. Te admiro mucho por haber ido a Chicago. Yo siempre quise que mis hijos fueran a Chicago, pero siempre me decían que that's where the fun goes to die, donde la alegría se va a morir, que se estudia mucho, pero siempre le he tenido mucha admiración a una de las universidades más serias de este país. Quiero advertir que admiro también mucho a México y sobre la cultura mexicana la reconozco por lo que es. Desgraciadamente no conozco bien el contexto mexicano y sería un favor para mí si pudiéramos hablar después cuando estemos en el Q&A sobre lo que está pasando en México en relación a lo que hablo. Les voy a hablar unos 20 minutos o algo así, no me gusta hablar mucho. Cuando yo escribo discursos para la administración les decía a los principales que no hablaran más de 20 minutos porque se cansa la gente. Pero la cosa es que sí viajo por Latinoamérica, viajo por Europa mucho y varias cosas están pasando mal en Latinoamérica, diría yo, como hemos visto recientemente. Hay una toma marxista de Iberoamérica que vemos en curso, que obtuvo su mayor premio cuando Colombia eligió el mes pasado a un exterrorista como presidente. Es una embestida que lleva varios años en desarrollo y que amenaza, a mi manera de pensar, la seguridad de todo el hemisferio y sobre todo el progreso económico y lo que puede hacer Latinoamérica. Gustavo Petro, el ex guerrillero del M-19, ahora liderará en un poco tiempo lo que era uno de los últimos gobiernos conservadores de la región, ¿no? Un país que nunca había elegido a la izquierda. Luego de una victoria bastante estrecha, obtuvo nada más el 50, se dice en español, 48% de los votos. Ya conocemos lo que ha dicho Petro, pero merece repetir algunas cosillas, ¿no? Ha prometido democratizar la tierra privada que él creará, que él pensará improductiva, que esto es un eufemismo para la apropiación de tierras. También quiere redistribuir las pensiones privadas y detener la nueva producción de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque como él entiende muy bien que el extremismo ambiental es otra forma de destripar el capitalismo. Él insiste que no expropiará directamente la tierra, sino que el gobierno aumentará los impuestos sobre las propiedades que considere improductivas y que si el propietario no puede pagar, tiene que entregarle las tierras al gobierno, vendérsela al precio que el gobierno quiera. Pero los socialistas y comunistas globales y los marxistas entienden requete bien lo que quiere decir. El sitio web marxista en Defense of Marxism, en defensa del marxismo, calificó la victoria de Petro como, entre comillas, un punto de inflexión en la lucha de clases
de un país en el que la oligarquía capitalista ha jugado típicamente el papel de verdugo con impunidad. Venezuela ha jugado un papel muy importante sobre todo esto, porque no hay que olvidarse que el complejo marxista terrorista narcotráfico de Colombia fue por mucho tiempo un aliado de Chávez y luego de Maduro después de que Chávez falleció en 2013. Como dice la publicación Inside Crime en Estados Unidos, los carteles de Colombia empujan la cocaína a través de Venezuela en su viaje a los mercados de Estados Unidos y Europa, mientras que el combustible de Venezuela ha salido a borbotones en la otra dirección. End of quote, fin de cita. Petro ha sido también durante mucho tiempo un miembro fiel del Foro de Sao Paulo, que es el grupo marxista que seguro ya conocéis, de gobiernos políticos y actores no estatales, que desempeña el papel de nexo de coordinación del comunismo regional. Y es el dinero de Caracas el que está detrás de esta instabilidad que hemos visto por toda la iberosfera. Diosdado Cabello, que es uno de los aliados más importantes de Maduro en la Asamblea Nacional de Venezuela, ya advirtió ominosamente en 2019, que voy a leer ahora lo que dijo, entre comillas, nos dirigimos hacia un huracán bolivariano. No puede ser detenido por absolutamente nadie. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Honduras, en Ecuador, es solo una brisa. Un huracán es lo que está por venir. Es absolutamente imposible que Colombia siga como está. Es absolutamente imposible que Brasil siga como está. No hay manera. Ahora, 5 de estos países ya han caído al marxismo y todos de la misma manera, de una manera muy similar, todos siguiendo el mismo modelo, que es este. O algún evento crea la chispa para manifestaciones que barren toda la nación, todo coordinado a través de redes sociales. Estas manifestaciones se vuelven en disturbios que desestabilizan a toda la nación. El investigador americano Doug Farah, que era un antiguo periodista del Washington Post, describió en un estudio que hizo, en un análisis que hizo, lo que sucedió en Chile en el 2019, señalando que no fue solo el descontento por la creciente y desigualdad lo que sostuvo los disturbios de Chile. Un factor que exacerbó todo fue el uso de las redes sociales, específicamente Twitter, donde las cuentas de fuera de Chile estaban alimentando las llamas del descontento. End of quote, fin de cita. El análisis de Farah, él hizo un análisis de casi 5 millones de tweets que vinieron de 639,000 cuentas de Twitter a favor de las protestas en Chile durante el pico de los disturbios, que coordinaban las protestas. Encontró que la mayoría de las cuentas no eran chilenas, sino eran venezolanas, nicaragüenses y cubanas. Por otro lado, la mayoría de los tweets que estaban contra las protestas, esas sí eran chilenas. En el caso de Colombia, los disturbios empezaron en 2021 y siguieron el mismo patrón. Enormes protestas llevaron a una inestabilidad que terminó beneficiando a Petro en las urnas. Chile, y ya como lo sabéis, acaba de elegir en diciembre a otro marxista como presidente, Gabriel Boric, después de los disturbios que tuvo. Y ahora Ecuador, que no nos debería sorprender, está viviendo los mismos disturbios indigenistas. Por el momento, Guillermo Lasso, el presidente, ha podido salvar a su país, el sistema ecuatoriano, pero estoy seguro que veremos más problemas en Ecuador en un futuro cercano. Y Ecuador, no olvidemos, fue uno de los países que mencionó Diosdado Cabello. Y Brasil, tampoco nos olvidemos, tiene elecciones después de este año, más tarde de este año, y todo apunta a que pierda a Bolsonaro y que gane otra vez a Lula da Silva, que fue uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo. Este es el resto del modelo. Después de los disturbios y la desestabilización, se elige un marxista que se presenta como un populista.
que quiere ayudar a la gente, o como un candidato que se preocupa por los pobres y los oprimidos y que se enfurece por las élites oligarcas y las opresoras de origen europeo. El mismo Petro, utiliza el escurridizo argumento que el esquema izquierda-derecha, él lo ha superado ya. Petro sostiene que, quote, que cita que su opción preferencial por los pobres no proviene del marxismo, sino de la teoría de liberación. Y uno se tiene que preguntar, ¿pero de dónde viene la teoría de liberación? Bueno, se puede decir que viene de los evangelios, pero yo diría que viene más del Marx que de los evangelios. Después de conseguir el poder por la democracia, el nuevo mandatario convoca una asamblea constituyente. Estoy hablando todavía del patrono, ¿no? Del modelo que se sigue, que es igual, con algunas diferencias. Y hay consultas populares para elegir a una asamblea constituyente. Después se escribe una nueva constitución que es refundacional, que cambia todo el país, y se hacen consultas populares para ratificarla. Seguidamente se reforma el sistema electoral y el poder judicial para controlarlos mejor, y se aprueban leyes para controlar a la prensa. Se rechazan las instituciones liberales que limitan el poder, y se rechaza también en este nuevo modelo sistemas que representan el peso y contrapeso, todo en nombre de una llamada democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa? Bueno, suena muy bien, pero es lo opuesto a la democracia representacional, que es la que nos da este peso y contrapeso, checks and balances, que nos hace evitar la tiranía, ¿no? Por último, uno de los últimos pasos de este modelo es que convierte en el país en un estado plurinacional, donde los derechos individuales son rechazados en nombre de una colectividad indígena que es muy a menudo inventada. En Chile, por ejemplo, han creado 9 naciones que, como sabemos, Chile verdaderamente no hay. Hay una de las naciones, es una nación afrochilena, que hay unos pocos, pero no es verdad, es una cosa más artificial que nada, ¿no? En esa identidad colectivista lo que tiene es la que tiene el derecho. La identidad colectivista tiene el derecho, el individuo o no tiene libertades o se ve sus libertades recortadas. Antes, en un pasado más romántico, los comunistas trataban de tomar el país y las sociedades a través de las armas. El problema para ello es que las guerrillas en Latinoamérica fracasaron en su gran mayoría. Entonces pasaron a este otro modelo. Este modelo fue introducido muchas veces por intelectuales, profesores y consultorías europeas, sobre todo españolas. Es decir, en vez de mandar armas, asesores militares o soldados cubanos a luchar, como hacía antes la Unión Soviética, se manda ahora a profesores de universidades o a consultores que son muy a menudo los mismos. Como me ha explicado mi viejo amigo, el profesor Javier Fernández Laschetti, que es ahora asesor de economía por la Comunidad de Madrid y quien ha hecho un estudio sobre estos fenómenos, esos profesores eran eruditas sobre Antonio Gramsci, el comunista italiano que fundó el Partido Comunista Italiano en los años 20, buenos años, al final de los años 10 del siglo pasado, y que inventó el marxismo cultural. Pues eso es lo que tenemos ahora. A esto nos enfrentamos. No sé en México, pero en los países que visito en la Iberosfera, como en mi país aquí en Estados Unidos. Bienvenidos al marxismo cultural, que ha tenido el éxito que fue negado al marxismo con escopetas, al guerrillero del romanticismo, ¿no? El mismo Petro es un símbolo de esta evolución del marxismo económico que se imponía por las armas al marxismo cultural que se infiltra ocultamente en la sociedad. A una pregunta, el periódico español El País lo entrevistó el año pasado, y a una pregunta del periódico El País sobre si era socialista o no, Petro respondió: no es que haya sido y ahora no, es que he dejado de mirar la política de esa manera.
del joven que quería hacer una revolución armada. A la fecha, muchas cosas han pasado en el mundo y en Colombia. Lo que pasó es que fracasaron el M-19, fracasaron las guerrillas y se han encontrado otra manera de destripar a las sociedades normales y capitalistas. En Colombia, Petro se ha beneficiado mucho de la ayuda de Enrique Santiago Romero. ¿Quién es Enrique Santiago Romero? Nada más y nada menos que es el secretario general del Partido Comunista de España y quien fue abogado de la FARC en la mal denominada negociación de paz que tuvo Colombia, patrocinada por mi país, desgraciadamente, en La Habana. En marzo de 2021 fue nombrado por el presidente español Pedro Sánchez como secretario de Estado para la Agenda 2030, la Agenda de las Naciones Unidas. Y fue en esa capacidad que gestionó la gira de Petro, que Petro hizo por España en enero de este año. Voy a poner porque quiero no hablar demasiado. Entonces estoy mirando el juego de béisbol de mi hijo, pero estoy mirando aquí el reloj. Muy amigo de Petro también es Pablo Iglesias, que seguro que lo conocéis, fundador del partido marxista Podemos en España y ex vicepresidente del gobierno español. Hay que también recalcar que cuando Petro recibió los resultados de sus elecciones el mes pasado, en junio 19, acompañado por más de 15,000 colombianos en el Movistar Arena en Bogotá, ¿quién estaba al lado de él? En el grueso de personas que estuvieron presentes se encontraba nada menos y nada más que Juan Carlos Monedero, quien es también cofundador con Pablo Iglesias de Podemos y que es presuntamente el ser de enlace directo con el gobierno de Nicolás Maduro. Según los reportes de medias españolas y de la oposición de Venezuela, Podemos ha recibido millones en financiación venezolana. Pues hay que ver que estos mismos políticos, Iglesias, Monedero, otros como Íñigo Errejón, fueron los constructores que ayudaron ideológicamente a Chávez más de una década antes de fundar Podemos en España, en 2015. Según la posición venezolana, el gobierno chavista firmó su primer contrato con Monedero en 2004. Es el mismo año en que Monedero registró su firma consultora Motivo 2. Al cabo de los años, el gobierno de Chávez y Maduro le han dado a Podemos, se estima, 14 millones de euros. En cambio, Monedero, Iglesias, Santiago, Errejón, los otros, le han dado a los bolivarianos contenido ideológico. Como dije antes, este marxismo cultural, de los que son ellos eruditas, viene originalmente de Antonio Gramsci, que aunque fue europeo y no fue traducido al inglés hasta 1970, porque Stalin lo odiaba, y lo fue traducido por la nueva izquierda aquí en este país en 1970, que es cuando despierta el interés por Antonio Gramsci. En Latinoamérica fue embraced, fue abrazado por gente como José Carlos Mariátegui en Perú, un intelectual peruano de mucha importancia, y otro más en Argentina, Ernesto Laclau, y es Gramsci quien es hoy la estrella del norte del Foro de Sao Paulo, del que hablé antes. Los pensamientos gramscianos, como también esos de la Escuela de Frankfurt, y yo he escrito algunos libros sobre estos, vienen de Europa, pero estas filosofías están hechas a mano para vuestra región, o por lo menos para Latinoamérica, ¿no? Yo comprendo que México es un poco planeta aparte, pero están hechas a mano para Latinoamérica. Mucho del análisis de Gramsci depende de las relaciones que hay entre los grupos que tienen el poder y la sociedad civil. Iberoamérica, muchos analistas, sobre todo yo cito mucho a las analistas Miquela Coleta y Malaina Rastopoulos, es un producto político-cultural del occidente, pero Latinoamérica ocupa la periferia del mundo occidental. La idea de Gramsci tuvo muchas ideas, fue muy inteligente, pero una de las ideas más importantes de él es que en los países con sociedades civiles fuertes, como Europa del occidente, como Estados Unidos,
es mejor tener una guerra de posiciones, lo que él llamó una guerra de posiciones, es decir, una revolución pasiva en donde el poder se toma por sigilo, incrementalmente, infiltrando las instituciones culturales, y es mejor evitar lo que él llamó una guerra de movimiento, la cual requiere acciones violentas y tomas del poder rápidas. La revolución de escopetas de los guerrilleros, la revolución rusa de 1917, la revolución de Cuba, aunque la revolución de Cuba también es un poco extraña, igual, ¿no? A mucha gente que la llama más golpe de Estado que revolución. Lo que estamos viendo en Latinoamérica ahora, con la toma de la región por el Foro de Sao Paulo, en mi opinión, es una mezcla de la guerra de posiciones y la guerra de movimiento. Este adoctrinamiento ha tenido éxito por varias razones. La izquierda sabe siempre la izquierda sabe lo que hace. Esta misma semana, y creo que fue el martes, escribió Beatriz Rangel del Inter-American Institute for Democracy que la izquierda, ahora leo, ha desarrollado una narrativa que llega al corazón de los pueblos porque enseña una salida a la pobreza, aun cuando sea falsa, y explica ladinamente las razones de la pobreza en lenguaje simple, directo y claro. Esta narrativa ha sido decantada en muchas décadas siguiendo los consejos de Antonio Gramsci. Así escribe Beatriz. La derecha, por el contrario, es más tonta, lo digo yo. Carece ahora de líderes referentes en Iberoamérica. Yo sí diría que Álvaro Uribe es la única excepción, el único líder referente de la derecha bien entendida, ¿no? Me dirán si hay alguien en México. Estaría muy interesado de lo que dicen sobre México. La derecha carece de una narrativa atractiva que centre los esfuerzos políticos en mensaje. Y eso no debería ser tan difícil. El mensaje de la derecha debía ser la libertad y su capacidad de de desatar el espíritu creador de los seres humanos y creando así las vías al desarrollo. Pero este claro mensaje lo dice muy poca gente. El indigenismo ayuda mucho a hacer estas ganancias culturales. En Bolivia hay que ver que ayudó mucho a Evo Morales, las ganancias que hizo el indigenismo en el mundo de los internacionalistas, las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los ONG, son claves en este asunto. Y hay que ver que en las últimas décadas del siglo XX vieron una creciente conciencia internacional sobre la situación de los pueblos indígenas. Todo esto comenzó en los años 80, se estudia. Por ejemplo, vimos el nombramiento por la ONU de un relator especial sobre los pueblos indígenas, a José Martínez Cobo, en 1986, quien emitió una de las definiciones del indigenismo más ampliamente utilizadas hoy. Él estableció que el importante principio de que el diagnóstico clave del indigenismo es la autoidentificación. Este reconocimiento de las cuestiones indígenas por la parte de la ONU fueron seguidas por muchos organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, y después vino la preparación para la década de los pueblos indígenas, que tomó lugar entre el 95 y el 2004, también de la ONU, declarada de la ONU. Se organizaron muchos seminarios y talleres, y hubo también directivas del Banco Mundial, pero lo importante es que varias ONGs europeas y norteamericanas comenzaron a trabajar este asunto, a alinearse con pueblos indígenas, sobre todo en la lucha contra la destrucción de la selva tropical, o así lo presentaban. Este contexto fue llamado por los académicos el despertar indígena o el resurgimiento en Iberoamérica. En general, esto fue de mano con las cuestiones ambientales, ¿no? Se basaban en la creencia que los pueblos indígenas, o decían, tenían relaciones más armoniosas con el medio ambiente, y fue de esa manera que muchos pueblos indígenas empezaron a reclamar
tierras. Ahora lo vemos en Guatemala, donde una de las más importantes candidatas electorales que se van a presentar el año que viene, creo que se llama, si no me acuerdo, Thelma, me voy a recordar ahora de su apellido, es uno de sus líderes indigenistas. Lo importante para nosotros es no olvidarnos que las cuestiones del ambientalismo, la agenda LGBT, toda esta parte del reto, la raza, forman parte de un reto marxista por el cual vivimos. Esto va también debo añadir que esas cuestiones de indigenismo se ven aquí en Estados Unidos también, se ven en las Dakotas, se ven en Alaska, se ven en Wyoming también. Las ONGs están detrás de esto. Es que es la cosa que muchas veces, no todas, pues muchas veces este indigenismo es creado en Oslo, en Ginebra, y después se aplica a lugares donde sí hay razas, tribus indígenas, pero se amplía más el contexto. Y todo es una manera de derrocar el capitalismo. Aquí está pasando, mi último libro fue sobre Black Lives Matter. La Black Lives Matter siguió el mismo modelo que Chile y Colombia. Un evento dramático, ha capturado un video manejado por redes sociales. La organización más importante de BLM Global Network Foundation, mandó en el año 2020 127 millones de emails, de correos electrónicos. 127 millones de correos electrónicos, del cual se jactan que se tomaron 1.4 millones de acciones. No por casualidad, son las fundadoras de BLM, amigas de Maduro y participantes ellas mismas en el Foro de Sao Paulo. Una de las fundadoras, Opal Tometi, trajo a Maduro a Harlem, creo que fue en el 2015, y visitó a Caracas y escribió un manifiesto defendiendo a Maduro, a los bolivarianos y a la democracia participativa. Como le dijo, y ahora voy a terminar, el viejo comunista Eric Mann, y Eric Mann es importantísimo, que fue un excombatiente del Weather Underground, fue un weatherman, un grupo terrorista doméstico aquí, que después se les perdonó, y él fue quien entrenó él mismo a Patrice Cullors, a una de las fundadoras de BLM. Él le dijo en una entrevista a Telesur, Eric Mann, en el 2016 creo que fue, que el ambientalismo, la agenda de raza, la agenda sexual, todas estas cosas son solamente lo que llamó él una pequeña división laboral entre nosotros los comunistas. Lo que queremos hacer es derrocar a Estados Unidos. El resto es una pequeña división laborista. Esto yo creo va a venir más a Iberoamérica. Lo que estoy dando aquí es solo un aviso, no una advertencia. Muchas gracias por prestarme atención. Ahora creo que te paso a ti, Cecilia, para que manejes el intercambio. Y como dije, estoy muy interesado, no solo en las preguntas que estoy dispuesto a responder, pero de oír el contexto mexicano. México, no le tengo que decir a mexicanos que México es sumamente importante. Y quiero saber lo que se está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike. Muy interesante todo lo que nos platicas. Y bueno, para empezar con esta parte de preguntas, quisiera partir de esa percepción en común de que no existe una derecha en México, ¿no? Entonces, se habla de mensajes y de la importancia de poder conectar y de formar los liderazgos y que se está en camino, que pues justo todos estos son esfuerzos, pero en la dinámica de México, los partidos, digamos, están más bien empecinados en ir con un enemigo en común. ¿Cómo se pueden proponer ideas firmes y formar personas también, todo esto tomando en cuenta cómo los medios de comunicación pues están aliados con ese discurso que da bien, por decirlo de alguna manera? Entonces, ¿cómo pues sembrar estas semillas de despertar, de que existe una alternativa a esos estándares y eso que está pasando en toda la región? Bueno,
Nada más que puedo hablar en dando el ejemplo de Estados Unidos, donde estamos librando una guerra de ideas muy importante, muy fundacional. Y por primera vez en mucho tiempo, yo pienso que puede que no perdamos esta guerra de ideas, que puede que mi lado, el lado conservador, no pierda o hasta tal vez gane la guerra de ideas. Es que han ido tan lejos la izquierda, han sido tan soberbios, han sido tan extremistas. Esta semana, una profesora de leyes tuvo un debate con un senador de Missouri en el Senado y le estaba diciendo que los hombres sí podían estar embarazados, que los hombres podían tener niños y que al negar esto, él estaba negando la existencia de los transexuales. Esto a la gente media, sobre todo al hispanoamericano, es una gran insensatez. Entonces, por esas razones, estamos empezando a ganar terreno y lo estamos haciendo en explicar las cosas con sonrisa, no es explicarlas con amor en el corazón, explicarlas en diciendo, a nosotros nos interesa mucho las disparidades, se dice así, disparities, las disparidades raciales que hay en educación, en riqueza, en todo, en salud, pero ofrecemos estos remedios que son diferentes. Y hablar y imponer nuestras ideas. Y eso, y entonces, una vez que se gane, que se cambie el medio ambiente de ideas, se pueden empezar a ganar las batallas políticas. Primero tenemos que ganar la batalla de ideas, cambiar la manera de pensar. Eso lo dijo muy claro Milton Friedman. Milton Friedman dijo, un pensador americano que tuvo mucho impacto en Chile, dijo que si el ambiente de opinión era bueno, hasta los malos políticos harían la buena cosa. Pues si el ambiente de opinión es malo, hasta los buenos políticos harán la mala cosa. Y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en los años 70, Nixon, que no era un hombre bueno, pero fue un republicano, dijo famosamente, ahora somos todos keynesianos, todos creemos en un gran gobierno, porque es el ambiente de opinión en los años 70. Mientras tanto, en los años 90, que el ambiente de opinión había cambiado, se había mejorado, el presidente Clinton, que era demócrata, exclamó, "The era of big government is over." La era del gobierno grande se ha terminado. ¿Por qué dijo eso? Porque el clima de opinión había cambiado. Lo importante es cambiar el clima de opinión, los políticos seguirán. Eso es lo que pasa aquí. No te digo otra vez, no le explico a los mexicanos lo que hay que hacer en México, porque no lo puedo hacer, porque no comprendo México también. En Estados Unidos se cambia el clima de opinión y después se cambia la política. Sí, y bueno, como comentábamos antes de empezar todo este seminario, ¿qué papel juegan las universidades? Hablábamos, en este caso, yo voy a hablar un poco de mi experiencia. Salía de la universidad y ver cómo las ideas tienen pues tanta influencia en lo que hablamos los jóvenes, en lo que también hacemos. Vemos también las movilizaciones, las protestas, y también aquí en las preguntas está esa inquietud por cómo se importan las ideas, por ejemplo, de Estados Unidos o de ciertas celebridades o de personajes que tienen mucho poder para que los jóvenes se compren la idea de, pues, el feminismo, la comunidad LGBT, todos estos grupos de identidad que son realmente estrategias de la izquierda. Entonces,
En el caso de los jóvenes, puntualmente las universidades, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que quiero advertir a mis oyentes mexicanos es que quiero que compren los vaqueros americanos, quiero que compren los coches americanos, pero por favor no compren nuestras ideas, por lo menos por el momento. Tenemos ideas muy malas, muy dañinas. Esperen un momento a importar mejores ideas que espero empecemos a emitir en 2 o 3 o 4 años. Pero las ideas intelectuales que estamos emitiendo ahora, que estamos exportando, son malísimas. Os vas a dañar mucho si las importan. Muy bien. Y bueno, ahora regresando un poco al tema del contexto en México, es que a 3 años de distancia, el gobierno mexicano de López Obrador, sobre todo su lado más radical, pues ha buscado imponer cierta agenda autocrática, y esto sin hablar del control de la conversación pública. Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Por qué Estados Unidos no ha mostrado una política más dura ante un gobierno que no le ayuda en una agenda en común? Y de la mano, ¿qué señales de alerta deberíamos tomar en cuenta los mexicanos para prevenir que esa intención autocrática se consolide en nuestro país? Bueno, yo, a mi manera de pensar, tal vez hay gente que me escuchan ahora que no estarán de acuerdo, la política de Trump de Stay in Mexico Policy no fue mala. Y yo creo que si 9/11, si los ataques de septiembre 11 no hubieran pasado, a George Bush, a quien serví con mucho orgullo, y Vicente Fox hubieran desarrollado una relación muy fuerte. Pero no ocurrió. No ocurrió por el septiembre 11. Ahora bien, no me gusta criticar a mi presidente Joe Biden, a un grupo del exterior. Estoy aquí sentado en mi casa en Washington y no estoy en México, pero estoy hablando a mexicanos. Pero debo hablar claro también. Tengo la responsabilidad a no mentir. El presidente Biden es muy débil y tiene políticas muy malas. Lo que vimos que pasó en Afganistán fue un horror y un bochorno nacional. Entonces, yo quisiera que cambiara, si Biden cambiara de políticas, de programa político, yo lo elogiaría, pero no puedo elogiarlo ahora porque no creo en sus políticas, verdaderamente. También una cosa que debía haber dicho al principio: el español es mi lengua materna, pero no lo uso. No lo he usado ya a diario después de 50 años. Así que pido 1000 disculpas por chapurrearlo tan mal. No, está muy bien. Y, y bueno, aquí también en uno de tus libros que habla sobre políticas identitarias específicamente, pues algo que tienen en común Estados Unidos y México es el sistema federal. Y el federalismo pues implica la unidad en la diversidad, y todas estas políticas de identidad parece que lo están volteando para que sea la diversidad y la división en la unidad. Entonces, teniendo esto como base, ¿cómo podríamos plantear el tema de consolidar una identidad nacional para poder, digamos, fortalecer un lado que, que las políticas de identidad realmente están deteriorando completamente? Y se sigue creyendo esa historia de, en el caso de México, pues la conquista, ¿no? La superioridad de unos, la inferioridad de otros y el choque entre, entre grupos que genera polaridad. Bueno, es que México tiene algunas ventajas. Y lo digo como del exterior. México sí tiene una cultura nacional muy importante. Yo sé que hay regionalismos. Yo sé que los del norte son diferentes de los de Chiapas. He viajado a Yucatán, he viajado al otro lado, en Ensenada. Yo comprendo eso bien, pero hay una cultura mexicana muy arraigada. Eso los ayuda mucho a vosotros. Porque si entran
y no sé si me dirás tú, Cecilia, o me dirá Alicia, si entra esta cuestión tan dañina como el indigenismo, sería la manera de hacerle contrapeso a esto, sería a través de la identidad central de México. El Estado-Nación mexicano, a mi manera de pensar, si me equivoco, por favor, dime. El Estado-Nación mexicano es fuerte, es una identidad fuerte, y me parece a mí, a no ser que me equivoque, que sería difícil vender indigenismo en México y vender divisiones. ¿Me equivoco o no? Pues, no es algo tan fuerte, digamos, pero ahorita vemos cuotas, pues para ciertos cargos en el que se habla de estas minorías. Entonces yo quisiera que estuviéramos equivocados, pero se está fortaleciendo y es un discurso que realmente vende y que se habla desde las emociones y a las emociones. Entonces, bueno, aprovechando como este paréntesis, igual quisiera preguntar cómo se podría explicar a la gente que estas agendas de grupos vulnerables son la estrategia de grupos de izquierda para poder desestabilizar los gobiernos, porque pues se ve realmente cómo se habla de ese victimismo y es que han sufrido históricamente, han sido marginados. Entonces, aunque en México no es el caso de que haya un indigenismo tan fuerte, sí está presente pues esa como chispita, por decirlo de alguna. Se tiene que explicar, Cecilia. Se tiene que decir, esto suena muy bien. Mira, yo escribí un libro, te lo voy a enseñar, sobre Black Lives Matter. Black Lives Matter, que quiere decir la vida de los negros importa. A mí me importa mucho la vida de los negros. Yo digo Black Lives Matter, pero escribí un libro exponiendo lo que está pasando y lo he podido hacer porque lo hago, porque lo explico bien. Yo digo, a mí me importa mucho, pienso mucho that Black Lives Matter, pienso mucho que la vida de los negros son importantísimas, pero estas organizaciones no están de acuerdo con eso. Esas organizaciones son una fachada. Lo que les importa a ellas son la vida de los rojos, las ideas rojas, no los seres negros. Se tienen que decir las cosas del alma, del corazón, explicarlas bien, basarlo todo sobre los hechos. Tengo miles de footnotes. ¿Cómo se dice footnotes? En mis ¿Notas al libros. pie? ¿Ah? Notas al pie. Sí, y uso fuentes de la izquierda, no uso fuentes de la derecha. Y he tenido éxito haciendo eso. Sí, y bueno, es que solitos, digamos, pues analizando lo que han hecho los grupos de izquierda, podemos ir entendiendo cuáles son sus intenciones, que es muy impresionante porque además las disfrazan muy bien y mediáticamente lucen mucho. Y en el tema de los medios de comunicación, ¿cómo es que se puede ir cambiando la narrativa? Porque está la parte política, está la parte cultural, la parte de las ideas, pero mediáticamente, ¿cómo podemos empezar a cuestionar? Porque no solamente es el tema de las noticias, el tema del análisis, sino el mismo entretenimiento en el que se están sembrando también estas ideas y que es mucho más fácil que las generaciones que van apenas pues creciendo, que van cuestionándose, se empiecen a comprar. Ese es un problema, ese es un reto más difícil, porque yo fui periodista por muchos años, estoy casada con una ex documentalista de la BBC y tengo muchos amigos todavía que eran periodistas y son todos de izquierda, aunque no se reconocen como de izquierda, son de izquierda. Hay varias maneras de salir, de tener una estrategia, ¿no? Una de ellas, lo vimos ahora, lo estamos viendo, aunque dice que no lo va a comprar ahora, es este billonario, ¿cómo se llama este hombre de Tesla? Elon Musk,
había tratado de comprar a Twitter. Eso es una cosa que se puede hacer. Nuestros billonarios que creen en la libertad pueden comprar medios de expresión, como lo ha hecho Rupert Murdoch, que ha comprado el New York Post. Mañana yo tengo un artículo en el New York Post que le pertenece a Rupert Murdoch. Yo trabajé muchos años en el Wall Street Journal, pero el Wall Street Journal, cuando yo trabajé, no era de Rupert Murdoch, pero ahora pertenece a Rupert Murdoch. Entonces, es una manera. Otra es de sacar nuestras medias alternativas, como estáis haciendo con este think tank. ¿Cómo se dice think tank en castellano? Lo decimos igual, realmente. Bueno, Patria Unida es esta idea tan buena que ha tenido Alicia y también tú, es de crear una institución alternativa a las otras que existen. Yo esta semana me he jactado mucho que le voy a hablar a un think tank mexicano conservador, y todo el mundo me ha dicho, pero existen think tank mexicanos conservadores. Y yo le digo con mucho orgullo, si ese es el primero, o va a ser el primero, es el que va a tener el más éxito. Así que creando instituciones paralelas, y también hay que utilizar, aunque esto lo digo con un poco más de miedo, utilizar el gobierno cuando compañías mediáticas son monopolistas. No sé las leyes de México, pero aquí hay leyes contra los monopolios que se pueden utilizar para hacer que compañías se rompan en partes diferentes. Entonces pero el Internet los ha liberado mucho. Yo te digo, Cecilia, tú no tienes idea, porque tú naciste en el Internet. Yo escribí antes del Internet. Cuando en los años 70, cuando había 3 hombres progresistas, Walter Cronkite, Harry Reasoner y John Chancellor, que eran los que pasaban por la televisión, por las cadenas de televisión, las 3 cadenas en Estados Unidos, y que decían lo que decían de manera liberal y no había alternativa. Ahora sí, ahora tenemos una libertad que no se tenía hace 40, 50 años. Claro, completamente. Sí, son varios frentes los que implica pues toda esta batalla cultural, que a mí la verdad me impresionó eso de cambiar ese marxismo de escopetas por este marxismo cultural, y que está muy arraigado y falta cuestionarnos, ¿no? Y las redes sociales han tenido ahí un papel importante. De hecho, hablabas de el caso de Chile, ¿no? De cómo cuentas de otros países empezaron a influir en incendiar este sentir de las personas. Y en México también hemos visto pues ese papel de las redes sociales, cómo hay un quiebre en lo que se piensa, en lo que se habla y también en la forma en la que se está diciendo, porque las ideas de derecha como tal apenas están naciendo. Entonces, aquí esa pregunta, tomando en cuenta que obviamente las redes sociales apenas representan un porcentaje de la sociedad, teniendo en cuenta las Aquí personas que igual, no tienen acceso a internet Aquí y igual. todo, este, ¿cómo se puede seguir influyendo desde ese frente, ¿no? Y sobre todo ante una cultura de la cancelación en la que la libertad de expresión peligra y en la que genera tanto choque el hablar en otros términos y no seguir toda esta corriente que traemos. No quiero decir cosas que la gente las echen del trabajo, ¿no? Todos tenemos responsabilidades, tenemos padres a ayudar o hijos que ayudar o esposos y esposas que necesitan nuestros salarios, nuestros sueldos, pero hay que hacer lo que se puede hacer. Hay que hablar. Yo trato siempre de no decir una mentira. Si yo, por ejemplo, cuando debato a una persona que es un transsexual, trato de no llamarla él cuando es una ella,
pero respeto el nombre que quiera usar. Si una mujer se quiere llamar Pepe, yo le digo Pepe, porque tiene ese derecho. Lo que no tiene derecho es que a dictarme a mí cómo cambiar mi usuario, mis reglas gramáticas. Y no quiero mentir, nunca quiero mentir, nunca. Es que yo nací en Cuba, pasé mis primeros 12 años en Cuba y ya he visto lo que es eso. Después viví en España bajo Franco. Yo he visto lo que es la tiranía y no quiero entrar en eso otra vez. Entonces, yo siempre trato de que no me amenazcan, que no me amenacen, que no usen el miedo para que yo tenga que decir una mentira en público. Pero eso es una cosa que yo lo hago personalmente, tomo este riesgo y no le digo a otra persona que lo haga así de esa manera, porque no quiero, yo sé, no sé cómo es en México, pero aquí te echan del trabajo si no crees en que un hombre se puede hacer una mujer, o si no crees que vivimos en una sociedad oprimente, que es una mentira. Estados Unidos es una sociedad oprimente y no la acato, no la digo. Claro, sí hay que tener muchísimo cuidado y además que es otro tema, pero la manipulación del lenguaje es un tema bien interesante y que bueno, realmente hay que tener cuidado en cómo decimos las cosas porque la comunicación es clave. La izquierda ha sabido hacerlo muy, muy bien y por eso vemos el éxito que ha tenido. Y pues bueno, también vemos que en México se están empezando a consolidar grupos y eventos de derecha. Ahorita está el Congreso de la Iberosfera en Monterrey, en la que hay ponentes como Miklos Lucas, también está ahorita, me parece que Eduardo Verástegui, y en septiembre va a estar el CIPAC, que también vienen muchísimos invitados, bueno, ahí de todos los países, y hay plataformas digitales como Sublevados y de investigación y de formación como Patria Unida. Entonces, esto que hace, no sé, 1 o 2 años veíamos tan lejano, hoy ya vemos que empieza a arrancar y que va creciendo. Entonces, pues eso también hay que reconocerlo, no todo el panorama es que no hay nada, sino que ahí va empezando, ¿no? Hay que nutrir ese nido de libertad. Hay que hacerlo crecer. Claro, y bueno, también hacerlo crecer, reconocerlo y algo que han sabido hacer muy bien es identificar ese hartazgo del que se han aprovechado gobiernos pues populistas y que dicen interesarse por las personas cuando en realidad vemos pues las dobles vidas, ¿no? Una cosa es el discurso, una cosa es jugar con el simbolismo, con la narrativa, y otra muy diferente es cómo se concreta lo que se habla en las políticas públicas. Entonces, hace falta también más coherencia, hace falta que de todo este ambiente de opinión que se está generando, pues puedan empezarse a posicionar también políticos que implementen eso que interesa, como hablaba de Milton Friedman, economista, ¿no? También de la Universidad de Chicago. Y pues Se me bueno, había olvidado, ya también, perdón. sí, hay premio Nobel. Y, y bueno, una cabeza brillante. Ya, al parecer, podemos ir cerrando. Tuvimos una conversación muy buena, ¿eh? Yo creo que abarcamos diferentes perspectivas, diferentes frentes, inquietudes y pues fue realmente interesante también ir entendiendo cómo estas ideas se reflejan en la realidad mexicana para también irnos proyectando hacia dónde queremos ir. Y, y pues nada, Mike, muchísimas gracias. ¿Tú quisieras decir algo como comentario final? Sí, os mando muchos abrazos, mucho amor. Espero que crezca
lo que estás haciendo y que Dios sonría sobre lo que está haciendo Alicia, lo que estás haciendo tú, que es importantísimo. Veo, y gracias por la batalla. Que Dios os bendiga a vosotros, que Dios bendiga a México. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Mike, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y aprovecho para comentar que el siguiente webinar que vamos a tener será el miércoles 27 con Miklos Lucas, entonces también para que lo vayan teniendo en cuenta. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mike.